Dios le bendiga, su hermana Noemí Tellería de la Iglesia Cristiana Rehoboth de Staten Island, nuestros pastores Miguel y Soraya Cantón, gloria al Señor. Estamos en la lección número 4, el sacrificio de Isaac, tipo de Cristo, mi sustituto, bajo el tema trimestral, gloria al Señor, que dice tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento Dios estuvo revelando a través de situaciones, historias, de profecías dadas a los profetas, el plan de redención, el plan de salvación para toda la humanidad a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hemos estado tratando en esta semana. Y yo me he estado gozando con los temas anteriores. Estas lecciones han sido de gran edificación para mi vida, gloria al Señor, especialmente cuando lo hacemos propio, como este tema que dice el sacrificio de Isaac, tipo de Cristo, mi sustituto, gloria al Señor, personalmente mío, bendito Dios, mi sustituto. Y así es que todos tenemos que tomarlo, propiedad mía. Fue mi sustituto en la cruz del Calvario, tu sustituto, porque Él tomó el lugar de todo el mundo, gloria al Señor. Y esto es lo que vamos a traer aquí, esta historia donde Dios le pide a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Y esta petición de Dios fue para revelar y probar la fe de Abraham, pero sobre todo revelar el plan que él tenía a través de Jesucristo, su hijo, su único hijo, gloria al Señor. Y él lo reveló a través de aquí, de Abraham. Todo lo que pasó a Abraham revelaba el sacrificio de Cristo, gloria al Señor, de que Dios se iba a proveer. Bendito Dios, para cada uno de nosotros, este sustituto que tomaría nuestro lugar, gloria al Señor. Yo me alegro, yo me gozo, yo me regocijo cuando estudio estas lecciones, me animan, mi fe se aumenta, gloria al Señor, la promesa, me agarro aún más de la promesa que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros a través de su palabra, como lo hizo Abraham. Y esto es un ejemplo a seguir de Abraham. Y lo vamos a ver, gloria al Señor, a través de esta lección. Qué tremendo ejemplo nos da Abraham de fe, de obediencia, gloria al Señor, ante una prueba tan grande, bendito Dios. Y nos dice el pensamiento central: cada ser humano nace destituido de la gloria de Dios, y la única manera de salvarse es aceptar la sustitución expiatoria que Cristo hizo en la cruz. Texto audio dice así: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Génesis 22:13. Gloria al Señor. Oremos, bendito Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Padre. Gracias por esta palabra, Jehová Dios mío, el cual nos enseña este ejemplo que tú nos das a través de Abraham y el sacrificio de su hijo Isaac. Te damos gracias, Señor, porque tú revelas el plan que tiene para cada una de nuestra humanidad, Señor, cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, guíanos. Revela, Jehová, tu palabra a cada oyente. Revela, Señor Dios mío, el plan de salvación. Convence de pecado a aquellos que todavía no han creído, Señor. Aquellos que todavía no han aceptado, Padre. Gracias por esta palabra, Padre. Glorifícate a través de ella, Señor. Toma
tú el lugar, Padre. Toma mi boca, Señor, mi Dios. Háblanos, Señor Padre. Glorifícate por tu Hijo amado Jesús. Te lo pedimos. Amén, gloria al Señor. Cada ser humano nace destituido, apartado o lejos de la gloria de Dios, y la única manera de salvarse es aceptar la sustitución expiatoria que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El Romanos 3:23 lo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todo el ser humano, y fue la primera lección que tuvimos, que heredamos a través del primer padre Abraham, heredamos el pecado, y por ende la paga del pecado es muerte, y por eso dice, ¿verdad?, que estamos destituidos, estamos lejos, apartados de la gloria de Dios. Es decir, necesitamos, como dice aquí, necesitamos aceptar la sustitución expiatoria que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gloria al Señor por nuestro Señor Jesucristo. Y como les decía, el Señor Dios revela a través de esta historia, de esta situación tremenda que pasó a Abraham. Dios revela el plan que Él tenía con su propio Hijo para cada uno de nosotros. Bendito Dios. Y vamos a ir a la lección en Génesis 22, del 1 al 13. Gloria al Señor. Y el primer tema dice así: el ofrecimiento de Isaac fue una prueba de Dios a Abraham. Dios probó a Abraham al pedirle que ofreciera a Isaac en el altar. Gloria al Señor. Y también dice que Abraham fue diligente en obedecer la petición de Dios. La prueba demuestra, gloria al Señor, escuchen esto, la prueba demuestra el grado de fe de la persona. Cuando vamos a la escuela y estudiamos y cuando nos hacen la prueba o el examen, entonces si lo pasamos, quiere decir, ¿verdad?, que tenemos un grado alto del conocimiento. Y si no lo pasamos, no hemos aprendido nada. Y de eso se trata, que a veces estamos nosotros pasando la misma prueba y la misma prueba y la misma prueba y seguimos en el mismo grado. No pasamos. Bendito Dios. Pero cuando tú pasas la prueba, entonces se muestra el grado de fe que tú tienes. Y eso lo revela aquí la historia. Y lo vamos a mirar y vamos a entender la relación que tenía Abraham con Dios. Desde el primer llamado que Dios le da a Abraham, Abraham obedece y sale de Ur de los Caldeos y sigue un camino desconocido, pero lo sigue, ¿verdad?, a través del llamado de Dios, en obediencia a Dios. Gloria al Señor. Y vemos, ¿verdad?, que Dios escoge a Abraham para esta gran prueba. Yo no sé cuál es tu prueba, cuál prueba Dios te ha llamado para que tú pases, gloria al Señor, pero a través de esta lección vamos a entender que Dios no solamente da la prueba, sino que también da la salida. Dios da la solución, Dios da la respuesta, gloria al Señor, que Dios es bueno. Es que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y vamos a ir en Génesis capítulo 22, 1, dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. La respuesta que debemos de dar todo: heme aquí. Al llamado de Dios, heme aquí. Cuando Dios nos pide algo, esa es la respuesta que debemos de coger. ¿Qué ejemplo? Aquí hay tantas enseñanzas que Abraham nos dio. Fue una cátedra. Abraham dio cátedra aquí de fe y de obediencia. Gloria al Señor. Abraham dice: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Oh wow.
¿Qué petición le hace Dios a Abraham? Toma tu hijo, tu único hijo, el cual ama, gloria al Señor, el hijo de la promesa. Y tenemos que entender que Abraham, cuando Dios lo llama y Dios le hace esa promesa, Abraham tenía 75 años de edad. Y esperó 25 años más para poder ver esa promesa, el cual es Isaac. Y ahora Abraham tiene ahí su hijo Isaac, el que Dios le prometió. Y Dios le dijo, no solamente le voy a dar a tu hijo Isaac, sino que tu descendencia serán innumerables. Es decir, que Dios le había dicho esa promesa a Abraham y ahora le dice, toma ahora tu hijo, el que yo te prometí, el que tú esperaste 25 años para obtenerlo, tu único, el que amas. Y esto es bien importante entenderlo. Abraham amaba claro que lo amaba, su único hijo, el de la promesa, porque sí, tenía un hijo, pero no era el hijo que Dios le había prometido con su esposa Sara. ¿Sabes? Si el que conoce la historia sabe que Abraham tenía un hijo, Ismael, pero este era el hijo de la esclava, no el hijo de la esposa Sara, el cual Dios le prometió que a través de Sara era que él iba a tener su hijo, gloria al Señor. Y Dios le dice al que tú amas. Y esto nos deja entender y nos deja ver algo, ¿verdad? Que la prueba que Dios le pone a Abraham es, déjame ver, ¿verdad? El cual tú amas mucho, tu hijo. Ve a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Wow. Yo no sé en esta vida qué te apega a ti. ¿A qué tanto tú le das tanto tu tiempo, tu amor, tu entrega? No sé, ¿verdad? Pero es de nosotros meditarlo. Porque Dios le hace un llamado a Abraham y le pide al hijo que él ama tanto. Y le dice, ve y sacrifícalo. Y vamos a ver la respuesta que Abraham tuvo a este llamado, a esta prueba. Y lo primero que nos dice aquí fue que Dios probó a Abraham. Es decir, esto es una prueba. Entendamos, ¿verdad? Entendamos que es una prueba y cuando lleguemos al final vamos a entender el plan de Dios y el propósito que Dios tenía en esta prueba. No era verdaderamente que Abraham sacrificara a su hijo, pero sino que revelara su grado de fe, su amor hacia su Dios, que revelara quizás para enseñarnos a nosotros, para mostrarnos a nosotros, porque sí, Dios conoce el corazón. Dios sabía lo que había en Abraham, pero esto, ¿verdad?, me enseña a mí, me da ejemplo a mí a seguir, el Padre de la fe, gloria al Señor. Y dice en el capítulo 3 que Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Se levantó muy de mañana, muy temprano, es decir, vamos a darle a esto ya. No esperó. Abraham no ayunó, no se puso a orar a ver si era verdad lo que Dios le estaba diciendo, a ver si fue Dios o fue otra voz que escuchó. Y a veces, ¿verdad?, el Señor está hablándonos, nos habla en las predicaciones, nos habla en las enseñanzas, en la palabra, Dios nos habla. Pero muchas veces, ¿verdad?, esquivamos la voz de Dios o nos ponemos a ver si quizás no era para mí, quizás era para el otro, ¿verdad? Y nos ponemos a buscar excusas para no escuchar y atentamente el llamado de Dios. Pero dice aquí que Abraham se levantó temprano. Aquí no me revela que Abraham se quejó, que Abraham dijo, pero ven acá. ¿Qué está pasando? Aquí no me enseña nada de esto. Me enseña a un Abraham que fue diligente.
que le dio prisa al asunto. No esperó el día al mediodía, vamos a esperar que, ¿verdad? Más tardecito. No, dice que se levantó de mañana, y esa es la actitud que debemos de nosotros tener ante la prueba, ante las situaciones que se nos presentan. Obedecer a Dios, ser diligente al llamado de Dios en obediencia. Dice que Abraham se levantó de mañana y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó leña. Gloria a Dios, se preparó. Hizo lo que tenía, lo que necesitaba, cortó la leña para el holocausto y se levantó. Es decir, Abraham estaba enfocado en llevar a cabo la orden de su Dios. Enfocado en llevar a cabo. Él no estaba pensando en otra cosa. Él no dijo, déjame dejar la leña para cuando yo llegue allá decir. No, él lo primero que hizo fue que cortó la leña. Gloria al Señor, la cortó y tomó al muchacho. Yo no sé lo que había en la mente de Abraham. Mientras Abraham estaba preparando, haciendo todas sus preparaciones, cortando la leña. Gloria al Señor. Pero Dios estaba revelando algo aquí. Dios estaba revelando lo que él iba a hacer con su hijo. Bendito Dios. Y dice que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Abraham caminó por fe. Dice que este capítulo 4 nos revela que Abraham duró 3 días de camino. Dice que Abraham sabía que el cordero sustituto era una provisión divina. Abraham confesó a sus siervos que regresaría con Isaac vivo. Isaac preguntó por el cordero y Abraham apuntó a Dios como proveedor. Y vamos a seguir leyendo para llegar a este punto. Pero dice que el tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Es decir, le tomó 3 días para llegar, un camino de 3 días. Abraham comenzó a caminar. Imagínense, tenía tiempo de más. Tiempo de más para Abraham decir, no, esto no fue lo que Dios me pidió. Quizás se equivocó, quizás yo escuché mal porque Dios me lo prometió y me dijo. No, él no dudó. Él caminó 3 días y estaba enfocado en cumplir lo que Dios le había pedido. Gloria al Señor. Y es tremendo. Es tremendo lo que vemos en esta historia, cómo él estaba enfocado en esta trayectoria, en este caminar. Y a veces, ¿verdad?, nosotros en este caminar de fe se nos hace difícil. Hay situaciones, hay tropiezos, gloria al Señor, pero nosotros debemos de mantenernos enfocados en cumplir, gloria al Señor, que ese fue el ejemplo que nos dejó Abraham. Él estaba enfocado en cumplir, en obedecer la orden de su Dios, aunque duró 3 días de camino, 3 días de pensar en lo que él iba a hacer, 3 días donde no se oyó un quejar, donde no se oyó una duda, no, un camino de fe. Porque Abraham caminó por fe y fue guiado por la palabra de Dios. A él no sabía, Dios le dijo, yo te voy a mostrar el camino. Jesús nos dijo también que él era el camino. Nosotros ahora a través de la gloria al Señor. Porque Abraham solamente caminó, ¿verdad? Y Dios le dijo, yo te voy a mostrar, pero nosotros conocemos el camino que se llama Cristo Jesús. Y dice que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos.
Entonces dijo Abraham, y aquí es que entramos a la lección, dice, entonces a la lección número 2, al punto 2, donde dice que Abraham sabía que el cordero sustituto era una provisión divina. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Wow, esto es una confesión de fe que Abraham hace, gloria al Señor, que nos hace a nosotros tomar esta confesión de ejemplo. Y es una de las más importantes que se puede escuchar. Esta confesión donde Abraham le dice, espéreme ahí. Es decir, él sabía que esto tenía que hacerlo él y el muchacho. No podía, hay cosas que Dios nos pide a nosotros para hacer nosotros, el cual somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Y a veces nos negamos o queremos que otro lo haga. Pero lo que Dios nos manda hacer a nosotros, a mí, soy yo la que tengo que hacerlo. Y Abraham sabía que el cordero sustituto era una provisión divina, gloria al Señor. Y dice que cuando él llega al sitio y le dice a estos varones, dice que les dijo, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Wow. Abraham iba enfocado a cumplir el mandato de Dios, que fue sacrificar a Isaac. Él llevó lo necesario para un holocausto. Él llevó la leña. Es decir, él estaba preparándose para un sacrificio. Pero miren cómo él responde, porque había una seguridad en Abraham. Y eso es lo que nosotros a través de las pruebas debemos de tener, una seguridad en quién es Dios, en lo que Dios nos ha prometido, que a través de cualquier situación que estemos pasando. Sí, era una prueba difícil. Era una prueba, ahora nosotros lo leemos y suena, ¿verdad? Porque sabemos el final de esta prueba, de lo que pasó. Pero imagínense ustedes que ustedes estén viendo esto, una película, un libro, que lo esté leyendo, una novela, y que usted esté leyendo esto. Imagínense usted el drama, la tensión que había en Abraham, en su mente, en su corazón, lo que estaba Abraham pasando. Yo no me lo imagino. Yo no me quiero imaginar ni quisiera tener los zapatos de Abraham en esos momentos. Pero mire la confianza que Abraham muestra ante esta situación. Mire la respuesta que Abraham le da a estos siervos, la seguridad. Le dice, quédense aquí, esperen que el muchacho y yo iremos hasta allí y adoraremos. Una actitud de alabanza, de adoración hacia su Dios. Adoraremos, es decir, vamos a cumplir con lo que Dios nos manda. Y volveremos a vosotros. Él estaba seguro que lo que Dios le había prometido se iba a cumplir. Aún después de la muerte, lo iba a resucitar. Él estaba convencido, no importa lo que sea. Dios tiene el poder y Dios es capaz de hacerlo. Si me lo dio, tanto, ¿verdad? Ya en una edad avanzada, tanto él como Sara. No irá a cumplirlo. Esa era la confianza que había de Abraham ante su Dios. Yo espero que usted y yo, mi persona, tengamos la misma confianza a través de situaciones difíciles en nuestra vida, de conocer y de reconocer quién es Dios. Que Dios es fiel a sus promesas. Y aunque se vea, aunque no entendamos en el principio lo que estamos pasando, hay situaciones que en el principio no lo estamos entendiendo.
Y en el momento no lo vamos a entender, pero llegará el momento que Dios va a revelar el propósito de la prueba. Gloria al Señor, que tenemos que pasarla. Es necesario que con pruebas, dice la palabra, es necesario que pasemos pruebas para revelar nuestro grado de fe, para aumentar y para crecer en fe. Gloria al Señor. Y eso era lo que veíamos. Abraham pasó de fe en fe y de fe en fe. Esta no fue la primera vez que Dios le hace un llamado. La primera vez que Dios le hace un llamado, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y camina. Y yo te voy a mostrar el camino. Y Abraham siguió el camino, guiado por la palabra de Dios, por fe. Y esa es la palabra que nosotros, ¿verdad?, nos vamos guiando a través de esta palabra por fe. Debemos de dejarnos guiar, gloria al Señor. Entonces dice que esta es una de las confesiones de fe más importantes que se ha escuchado, donde aún él iba con la intención, porque Abraham iba con la intención de sacrificar a su hijo, de obedecerle a Dios, pero esta es una confesión a donde él dice: iremos y volveremos, el muchacho y él, gloria al Señor. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Recuerden que toda esta lección dice que el sacrificio de Isaac, tipo de Cristo, mi sustituto, gloria al Señor, revela el plan de Dios de la persona de Jesucristo. Y aquí vemos que Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Nuestro Señor Jesucristo también calcó sobre la cruz. Gloria al Señor, en aquella vía dolorosa, como se le llama. Y vemos que en todo esto, y los historiadores dicen que Isaac no era un niño, no era un muchacho tan jovencito. Muchos creen que estaban entre de los 20 a los 30 años, que ya era un bien grandecito. Pero ahora es que a Isaac como que se le prende, ¿verdad? Y le dice, oiga lo que Isaac le dice, que dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Abraham iba enfocado a lo de él. Y fueron ambos juntos. Entonces, ahí es cuando Isaac como que dice, pero, es decir, Isaac entendía completamente lo que estaba pasando, que Dios, su padre iba a hacer un holocausto, un sacrificio. Pero oiga lo que Isaac le pregunta. Y le pregunta a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él estaba viendo el fuego, él estaba viendo la leña, pero ¿y dónde está el cordero? Porque en todo esto todavía Abraham no le había revelado. Es que imagínense cómo Abraham le iba a decir a su hijo, su único hijo, el cual la amaba, lo que él iba a hacer. Y Isaac como que estaba ya cogiendo un lápiz y papel y sumando y diciendo: esto no encaja, falta la ofrenda. No sé, quizá en ese momento Isaac comprendió y entendió. Y por eso también, ¿verdad?, vemos qué tipo de Cristo, porque aquel muchacho enmudeció y no dijo más nada. Y Jesús, siendo inocente de toda culpa, y lo estábamos hablando la hermana Mili la semana pasada, que fue inocente, no pecó, aunque fue expuesto en todo, gloria al Señor, pero dice que no pecó, pero cayó, porque estaba tomando mi lugar y el lugar tuyo. En aquel momento se hizo pecador por ti, por mí, se hizo pecado, tomó la carga del pecado en él mismo y cayó y enmudeció y no dijo nada. Y dice que, ¿verdad?,
La respuesta de Abraham es algo que a nosotros nos deja, aún, ¿verdad? Nos muestra donde Abraham sigue confiando y sigue sabiendo que Dios es la respuesta, que Dios es la solución, que Dios tiene la respuesta para ti, Dios tiene la solución para la situación tuya, Dios la tiene. Y oigan lo que dice, gloria al Señor, en el capítulo 7, cuando en el 8, cuando Isaac le pregunta dónde está, ¿verdad? El cordero para el holocausto. Y en el 8, aquí Abraham le da una respuesta donde le da a Dios el derecho, o le deja saber a Isaac que él esperaba en Dios, que su confianza está, que Dios se iba a proveer. Dice, ¿verdad? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se va a proveer. Y eso le bastó a Isaac. Esa respuesta que le dio su padre, y eso me dejaba ver a mí, o me deja ver y me deja entender que fue una respuesta en convicción, que fue una respuesta, ¿verdad? Donde Isaac no hizo comentario ninguno, donde, ¿verdad? No titubeó, ni él le contestó, y la fe de Abraham, a través de la respuesta de Abraham, Isaac creyó en que Dios daría el sustituto a su vida. Y eso es lo que nosotros debemos de creer, que Dios ha dado, ya lo ha dado, ya Jesús hizo la obra, ya Dios entregó a su Hijo como sustituto tuyo y mío. Y como dice el pensamiento central, cada ser humano nace destituido de la gloria de Dios. Nacemos fuera, lejos de la gloria de Dios. Y la única manera de salvarse es aceptar la sustitución expiatoria. Es reconocer que yo necesito. Es algo necesario, es de vida o muerte. Yo necesito reconocer a Cristo, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Para mí, yo necesito aceptarlo. Es la única manera de salvarse. Y en esta respuesta Isaac creyó a la respuesta de su padre Abraham. Y dice que Dios proveyó un sustituto que muriera en lugar de Isaac. Dice que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, y edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Aquí volvemos otra vez que Isaac no era un niño chiquito que se va a dejar, ¿verdad? Donde usted, y aún los niños chiquitos, usted lo agarra y no se va a quedar tranquilo en una silla. Esto es una situación fuerte y muchas veces decimos, wow, tremendo para lo que estaba pasando con Abraham, la petición que Dios le hizo. Abraham dice aquí que compuso la leña y ató al muchacho. Yo me imagino que ahí Isaac entendió, porque Isaac ya estaba grandecito. Yo no sé lo que había en la mente de Isaac. Yo no sé. Lo que había en la mente en esos momentos, imagínense el escenario. Abraham preparando el lugar, y si leemos Isaías 53 nos revela exactamente lo que estaba pasando en este momento, el plan que Dios tenía, donde dice que puso el castigo de la humanidad, del pecado, la justicia, fue
puesta en Cristo Jesús y que Él quiso. Y yo cuando yo leo esto, yo digo, wow, el muchacho lo ató de la mano, compuso la leña y dice que puso al hijo en el altar con la leña. No es fácil lo que estaba pasando en esta situación. Se lee fácil, ahora lo leemos y qué bonito al final, ¿verdad? Pero cuando imagínense este escenario, solo Abraham y su hijo solo en ese momento. Y Abraham atándole la mano a su hijo para ponerlo. Y yo no creo que lo podía cargar si ya tenía la edad de sobre 20 años. No creo que él tenía que el muchacho verse puesto él mismo. Es decir, que Cristo quiso y lo vemos, ¿verdad? Cuando Él está, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Porque eso fue lo que él pidió, hacer la voluntad de Dios. Él vino a hacer la voluntad de Dios, gloria al Señor. Y es tremendo cuando vemos el lugar donde Abraham en Moriah, gloria al Señor, bendito Dios, perdonen, bendito eres Jesús. Vemos el lugar donde Dios le pide que vaya, el lugar de Moriah, donde después, dice después de muchos años después, David hace un altar allí, después también Salomón edifica el templo en aquel lugar, y cerca de ahí dice que fue el lugar donde Jesús también fue crucificado, en el Gólgota. Se estaban cerca el templo y el lugar donde Jesús fue crucificado, no estaba tan lejos, estaban en el mismo monte, y se cree, ¿verdad?, que era el mismo monte Moriah donde estaba pasando este escenario, el lugar donde Dios le mandó esta revelación. Él le mandó Él le mostró a Abraham este lugar, gloria al Señor, de Moriah, donde él tenía que sacrificar. Y este es un sacrificio que en hebreo nos muestra la forma que se hacía. La persona tenía que poner la mano sobre el sacrificio, degollarlo y después quemarlo. Imagínense ese escenario, donde en el versículo 10 dice que extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y para uno, yo he podido ver cómo degollaban gallina cuando la mataban para cocinarla. Y una vez nos tocaba a nosotros, pues no teníamos a nadie, estaba con mi prima y nos tocaba a nosotros pues degollar la gallina. Y yo le digo que no pudimos hacerlo porque hay que tener agallas. Nosotras no pudimos pudimos hacer el desgollar a la gallina. Hay que tener agallas, hay que tener coraje. Hay que tener fuerza para hacerlo, porque si no lo hace con fuerza le hace daño. Y yo me imagino el escenario, Abraham con el cuchillo en la mano, con la otra mano en la cabeza del muchacho, ya listo para degollarlo. Pero qué lindo y qué bueno es Dios. Cuando dice, ¿verdad?, que cuando extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí, heme aquí, gloria al Señor, heme aquí. Cuando ya él estaba preparado para degollar al muchacho, gloria al Señor, cuando ya él estaba preparado para
para completar y obedecer el mandato que Dios le dio, dice que oyó el ángel de Jehová que lo llamó 2 veces, Abraham, Abraham, y él dijo, heme aquí, heme aquí, gloria al Señor. Y es la respuesta que él da a ese llamado, heme aquí, dice que este doble llamado es el primero de 7 eventos semejantes en la Biblia. Dice que Dios también mencionó 2 veces seguidas el nombre de Jacob en Génesis 46:2, el de Moisés en Éxodo 3:4, el de Samuel en Primera de Samuel 3:10, el de Simón, que se encuentra en Lucas 22:31, el de Malta, que lo encontramos en Lucas 10:41, y el de Saulo, Hechos 9:4. Gloria al Señor, un llamado de atención, de alerta, 2 veces. Y la respuesta que Abraham dice es la primera respuesta que Abraham le da a su llamado. Siempre cuando Dios le llama, heme aquí. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener ante cualquier situación, ante cualquier llamado que Dios nos haya hecho. Heme aquí. Yo no me atrevo a decirle que no a Dios. Una vez que nosotros conocemos a Dios y una vez que nosotros sabemos quién es Dios, yo no me atrevo a decirle que no a Dios. Y esa es la actitud que nos muestra Abraham aquí, que nos enseña a responderle, heme aquí, en obediencia, una actitud de obediencia, de sumisión. Dice que cuando el ángel de Jehová llama a Abraham, da voces del cielo, un llamado, me imagino, de alerta, porque ya Abraham estaba ya literalmente estaba ya a punto de ejecutar el sacrificio a su hijo, de entregar lo que él amaba a Dios, de mostrar que el amor de Dios era más grande que el amor a cualquier otra, no importa. Y esta es la base que Abraham nos está enseñando aquí, que nosotros, Dios es prioridad, que Dios merece la prioridad en nuestra vida, que a Dios se le debe dar todo, y Dios debe de estar por encima de todo. Y esto es lo que Abraham nos ha mostrado en este ejemplo que nos ha dado de fe y de obediencia, donde él fue capaz de sacrificar a su hijo, el que él amaba, en obediencia a Dios. Wow. Eso nos deja entender que Abraham tenía un conocimiento pleno de Dios, una confianza en el Dios que lo había llamado, que Abraham había entendido y lo que Dios había hecho con Abraham, las promesas cumplidas, eso que había vivido Abraham, esa confianza, gloria al Señor, es la que nosotros debemos de tener de nuestro Padre Celestial. Entender que Él nos va a dar la solución en todo momento. Él es la solución, Él es la respuesta, y que si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y para Abraham era más fácil perder al muchacho, saber que Dios se lo iba a dar para atrás de nuevo, que desobedecer a Dios. Porque había una confianza tremenda. Gloria al Señor. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y aquí está la enseñanza
Aquí está revelado el plan que no era sacrificar literalmente al muchacho, sino de conocer el corazón de Abraham, un corazón que teme a Dios, un corazón que ama a Dios por sobre todas las cosas. Y dice, ¿verdad?, que por cuanto no rehusó obedecer. Y a veces nosotros queremos que Dios obre antes de pasar la prueba. Y Abraham tuvo que pasar la prueba. Abraham se levantó temprano de mañana. Gloria al Señor. Abraham duró 3 días de camino. Mire que fue largo la prueba. 3 días de camino pensando en lo que tenía que hacer, en cómo lo iba a hacer. Imagínese usted, si la prueba de Abraham fue pequeña, pero Abraham caminó por fe y pasó la prueba y ahora ve, gloria al Señor, como Dios suplió. Como Dios dice que Dios, ¿verdad?, Él mismo se proveyó. Gloria al Señor. Dice que Dios proveyó un sustituto que muriera en lugar de Isaac. Abraham colocó a Isaac en el altar, convencido de la resurrección. Al pesar de la prueba, Dios reveló a Abraham el cordero sustituto. Y ese es el plan, ¿verdad? Y ese es el propósito de la prueba. Tenemos que pasar la prueba para obtener la promesa, para ver la promesa de Dios. Y muchas veces no queremos pasar la prueba. Queremos disfrutar de las promesas, pero sin pasar la prueba. Y aquí nos deja ver que las pruebas son duras, pero que el plan de Dios, y es por eso, ¿verdad?, que a través de la Biblia, la palabra, y eso fue lo que guió a Abraham, la palabra de Dios, lo que lo sostuvo, lo sostuvo Abraham en todo ese caminar, fue la guía de Dios, el mandato de Dios, la palabra de Dios. Lo llevó a aquel lugar dirigido por Dios. Y así es que debe de ser la vida del creyente, guiado, dirigido por Dios. Que Dios sea el centro de nuestra vida. Y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y Dios tampoco rehusó a su hijo, a su único hijo, por amor, para pagar el rescate por tu vida y por mi vida. Juan 3:16 lo dice. Y este versículo, ¿verdad?, siempre tiene que estar en nuestros labios. Porque de tal manera amó Dios a su Hijo amado Jesucristo, su único hijo, su unigénito. Como Abraham, que Isaac era su hijo unigénito, su único, el que él amaba. Su único hijo, Dios entregó en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria al Señor. Y dice que entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios se proveyó. Jehová Jireh. Jehová proveyó en aquel momento, se proveyó de la ofrenda. Y aquí, ¿verdad?, vemos este cordero que es el tipo de Cristo, el sustituto de Isaac, tipo de la iglesia, de la humanidad, de todos nosotros. Porque éramos nosotros, o somos nosotros, o todo el pecador, todo el mundo, dice Romanos 3:23, todo hemos pecado. Y dice que la paga del pecado es muerte. Había una condenación de muerte, o hay en la humanidad.
como dice el tema central, el pensamiento central, es necesario aceptar el sacrificio de Jesucristo como expiación. Es necesario, gloria al Señor, como sustituto expiatorio, gloria a Jesús. Es necesario aceptarlo, reconocer que ese era mi lugar, que era yo, soy yo la que tenía que estar allí en el madero. La paga del pecado es muerte, la condena. Es necesario que intervenga muerte o derramamiento de sangre desde el principio cuando Adán pecó. Dice la palabra en Génesis que Dios cubrió la vergüenza de Adán y Eva con pieles de animal. Es decir, allí hubo un derramamiento de sangre inocente por la culpa de Adán y Eva. Y es necesario derramamiento de sangre inocente. Y esa sangre inocente la derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el Cordero inmolado. Nuestro Señor Jesucristo tomó mi lugar y tomó tu lugar y tomó la carga que había, tomó y se hizo justicia. Yo me imagino ese escenario de Abraham tomando fuerza, tomando valor, levantando porque mientras más alto tú levantas el cuchillo, con más fuerza lo bajas. Yo me imagino a Abraham levantando el cuchillo con fuerza, como dice Isaías 53, que Dios quiso poner el castigo, quiso castigar a nuestro Señor Jesucristo. Puso sobre él el castigo de la humanidad. Mi sustituto. Debemos de entender que Jesús tomó mi lugar, como aquel cordero tomó el lugar de Isaac y fue ofrecido en holocausto en el lugar de Isaac. Cristo fue ofrecido en la cruz del Calvario en tu lugar, en mi lugar, para que tú y yo podamos tener entrada entre el Padre Celestial y podamos entrar ante su presencia. Ese es lo que el Señor ha hecho. Ese es mi sustituto, mío propio. Tengo que hacer lo mío porque yo soy la que tengo que reconocer que fue mi lugar que Él tomó en la cruz del Calvario, para que hoy día yo pueda tener una relación con mi Dios, que hoy día yo pueda tener una relación con el Padre. Gloria al Señor por Jesucristo. Le damos gracias al Señor una vez más y todos los días de nuestra vida por lo que Él hizo, por tomar mi lugar, el lugar que a mí me correspondía. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta lección sea de beneficio para tu vida. Gloria al Señor. Seguimos, ¿verdad?, estudiando estos temas. Vienen temas preciosos la semana que viene y la próxima semana. No se lo pierdan. Estamos aquí cada jueves a las 8 de la noche con estos estudios bíblicos, esperando que sean de gran bendición para su vida. Dios te bendiga, gloria al Señor, y oremos para dar terminado esta lección por esta noche. Te damos gracias, Padre Dios, Padre bueno, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú ofreciste a tu Hijo unigénito en la cruz del Calvario en lugar mío. Gracias, Jesús, por ofrecerte, por ser mi sustituto en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, gracias por esa obra que han hecho,
porque era yo la que tenía que estar allí. Gracias, Señor. Es lo único que podemos decir. Gracias. Gracias por ser mi sustituto. Gracias, Señor. Mira aquellas personas que todavía no han reconocido, no han recibido a Cristo como su sustituto, Señor. Pedimos que tú le abras el entendimiento, Espíritu Santo de Dios, glorifícate en esas vidas. Revélatele, Señor, mi Dios. Jehová, Dios mío, que podamos entender la obra grande y preciosa que tú hiciste por cada humanidad. Gracias, Señor, por estas lecciones que afirman cada día más nuestra fe, nuestra esperanza en ti, nuestra confianza, Señor. Ayúdanos a seguir este camino, a caminar como Abraham caminó, en fe y en obediencia, mirando, Señor, para alcanzar a aquellos, Padre, a lo cual tú nos has llamado, poniendo nuestros ojos en Jesús, el cual es autor y consumador de nuestra fe. Gracias, gracias, Señor. Gracias, nuestro Dios. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por la palabra de Dios que no vuelve atrás vacía. Glorifícate en todo. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga y nos vemos en la próxima. Amén. Gloria al Señor.